Al fundar este periódico no perseguimos otros ideales que trabajar con incansable y ardoroso tesón por el adelanto moral, material e intelectual de la mujer obrera, y también por nuestros hermanos en sufrimientos, aquellos arrojados que tienen hambre de luz y de pan. Creemos que la mujer debe despertar al clarín de los grandes movimientos para compartir con sus hermanos las tareas que traerán la felicidad a las generaciones venideras. Debe, pues, la mujer tomar parte de la cruenta lucha entre el capital y el trabajo, e intelectualmente debe de ocupar un puesto, defendiendo por medio de la pluma a los desheredados de la fortuna, a los huérfanos de la instrucción contra las tiranías de los burguesotes sin conciencia. Eso, así tal cual ustedes lo escucharon, fue escrito por Carmela Geria en el número 1 de la revista La Alborada, que se publicó el 10 de septiembre de 1905. 120 años después, la historiadora y escritora María José Cumplido publica Oro Triste, Diarios Feministas de Obreras Chilenas, en donde recoge parte de lo que fueron las columnas que aparecieron en este periódico, junto con La Palanca, que fue el otro periódico que lamentablemente solo duraron 3 años, pero que dan testimonio del movimiento obrero de mujeres a principios del siglo XX. Estamos con María José Cumplido acá en el estudio. ¿Cómo estás, María José? Bien, ¿y tú? Gracias por invitarme. Por supuesto, siempre muchas ganas de conversar contigo. María José publica un libro y yo, uy, bacán, vamos a poder hablar de tantas cosas. Y quizás es bueno como poner en contexto también tu trabajo y desde dónde te acercas, ¿no? Porque tú te hiciste muy conocida con esta colección de libros de mujeres chilenas, sí, ¿cierto? Libros ilustrados que tenían perfiles de mujeres notables de la historia de Chile. Antes de eso tú habías escrito Chilenas, 8 perfiles de mujeres en donde nos encontramos con mujeres de distintas épocas que habían desafiado los mandatos, tanto de género como de clase en algunos casos, para defender los derechos de la mujer y para avanzar en ellos. El último libro fue Las 10 marchas que cambiaron Chile, y entonces uno ve tu camino tanto interesada en los movimientos sociales, por un lado, e interesada en el rol de las mujeres en los cambios sociales. Entonces, en ese contexto, ¿cómo fue para ti encontrarte con estos antecedentes, estos diarios feministas de principios del 20? Sí, bueno, primero, nuevamente, gracias por la invitación. Y como bien decías, parte de la escritura de Chilenas, Chilena Rebelde, etcétera, fue la que develaron estos periódicos. Porque de hecho en Chilenas yo escribo un pequeño perfil de Esther Valdés, que va a ser la editora de La Palanca. Y ya en esa época yo tuve acceso a estos 2 periódicos que fueron digitalizados en Memoria Chilena. De hecho, hoy día cualquiera los puede leer completos, ¿cierto? Y desde esa época, yo te diría más o menos hace 10 años, es que siempre tuve ganas de hacer algo con esos periódicos, porque me llamaba la atención lo poco que sabíamos de las mujeres obreras respecto a la historia del feminismo. Porque yo creo que cuando uno habla de feminismo chileno o la historia del feminismo, lo más obvio es Elena Caffarena, Julieta Kirgut de repente. Amanda Labarca, por cierto, pero la obrera hay un silencio total. Todas estas 3 mujeres que venían de una clase mucho más acomodada. Por supuesto, claro, habían pasado por la universidad, además, etcétera. Pero que empiezan a hablar también en los años 20, en los años 30. Y estos periódicos en particular son de 1905, como decía, y además van a ser los primeros que se declaran feministas. Y eso es muy interesante porque uno podría asumir que quienes tuvieron la osadía de declararse feministas fueron las mujeres obreras que de cierta manera tenían todo que perder. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Y también la idea de poder empezar a rescatar a los feminismos que circularon en nuestra historia, y feminismos también que tenían distintas objetivos o distintas prioridades. Algo muy curioso también de estos periódicos es que nunca hablaron del voto. De hecho, te iba a decir eso porque llama la atención que paralelamente a que esto está sucediendo en Chile con este grupo de mujeres, en Inglaterra, por ejemplo, están los sufragismos. Sí. Los sufragismos también tienen esta mezcla muy potente entre mujeres de clase, educadas, en Estados Unidos también, con obreras, ¿no? Que van a ser la carne de cañón, literalmente, de los sufragismos, ¿no? Pero en este caso, estos diarios feministas no hablan de los derechos civiles como si
no fueran importantes para su proceso. Hay cosas más importantes sucediendo. Exactamente. Y yo creo que no era importante para su proceso en esa época. 1905. Claro, porque yo te diría que ya en los años 30 es cuando se junta el movimiento obrero, las mujeres obreras más bien con las mujeres de élite y dicen, bueno, el voto. Pero antes de eso, la verdad es que es mucho más... es una relación mucho más concreta con qué es lo que tenemos que regular para que nuestra relación con el trabajo sea más feliz, por así decirlo. Entonces, de lo que van a hablar van a ser de la jornada laboral, de las 8 horas, van a hablar de la necesidad de educar a las mujeres en una época donde en todo el país habían 25 liceos femeninos, de Arica a Punta Arenas, digamos, 25. Van a hablar del trabajo infantil también, y una fuerte crítica, digamos, a la acumulación capitalista, que eso también es súper interesante, porque además si uno lee fuentes de la época de la élite sobre el movimiento obrero, siempre tiene algo de paternalista, algo como, bueno, esta pobre gente, ¿no? Con esos tonos, pero a mí me parece que en el libro hay una conciencia de cómo se leyó el marxismo en Chile, en el movimiento obrero, y hay unas explicaciones fantásticas de lo que es la acumulación capitalista. ¿No? Se la recomiendo mucho, como que explica el concepto de una manera bien notable. Y a mí siempre me da risa, porque te acuerdas del 2011, cuando nos demoramos, yo creo que 4 años, a explicarle a un sector lo que era el lucro. Claro. Bueno, yo creo que estas mujeres lo explican muy bien. Y es súper, yo creo que enriquecedor este rescate, porque no es solo demanda, no es solo queja, sino que es una postura política, hay una postura intelectual, y yo creo que eso lamentablemente en algún momento de nuestra historia se fue olvidando. Ahora, ahí me aparecen 2 preguntas, Coté. Una tiene que ver con... estas mujeres, en la mayoría de los casos, habían solo 25 liceos para mujeres, y por lo tanto es muy difícil que las autoras de estos textos hayan pasado efectivamente por educación formal. Entonces hay una cosa que tiene que ver con la autoformación, y luego también con la autoformación política. Entonces, en tu investigación, porque lo bonito del libro es que está el prólogo de la fabulosa María Paz Rodríguez, que es la editora de Neon Ediciones, a quien le mandamos un beso, por supuesto. Luego está tu mirada histórica, ¿no?, del fenómeno, y luego nos enfrentamos derechamente con las columnas. Y a mí, yo me preguntaba, ¿de dónde sale esta formación política? ¿De dónde sale, por ejemplo, el conocimiento del marxismo? ¿Cómo llega hasta ellas? Bueno, hay mucho de misterio ahí. Hay mucho de misterio justamente porque no tenemos acceso a una biografía contundente de ninguna de estas autoras. Yo creo que, dado el contexto histórico, estamos hablando de la, entre comillas, élite del movimiento obrero. Bueno, Carmela Geria era tipógrafa, probablemente hija de tipógrafo, probablemente un padre que le enseñó a leer, y en un contexto donde el movimiento obrero tenía mucha formación política, la verdad. Recordemos que en la misma época, más o menos, en que Recabarren y Teresa Flores están en el norte, en la Salitrera, haciendo trabajo político de lo que después va a ser el Partido Comunista. Entonces yo creo que es un mundo obrero que lentamente en esta época empieza a tener conexiones políticas, empieza a tener conexiones con la FECH, por ejemplo, con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Entonces hay una formación un poco por atrás. Y yo creo que eso es súper interesante, porque viene un poco a contradecir esta tesis, ¿verdad?, de la élite, que decía que la gente pobre era muy ignorante y necesitaba, ¿verdad?, de su ayuda, etcétera, etcétera. Pero, claro, todo está un poco en un misterio. Claro, uno podría lanzarse como teoría, que es lo que me pasa, que es cuando tú estás
trabajando, que es un poco las explicaciones que ellas dan, cuando tú estás trabajando 10, 12 horas al día, cuando tienes que llevar a tus niños al trabajo, no solamente para que generen ellos mismos sustento, sino porque no hay dónde dejarlos. Sí, las mujeres que ganaban menos de la mitad de los hombres, en muchos casos tenían que sostener sus casas porque, como tú nos cuentas y nos cuentan ellas también, los maridos iban a los bares y se gastaban todo, se lo gastaban todo en las carreras, el tema del alcoholismo era muy fuerte. Y al mismo tiempo ven como sus patrones sí tienen muy buenos pasar, ¿cierto? Sí. Cuando hablamos de acumulación del capital es bastante evidente, no es una teoría, es como no, claro, lo estoy viendo acá, yo no tengo plata y esta persona sí, en base a mi trabajo, ¿no? Claro. Entonces, ya no estamos hablando de teoría, o sea, no es como que, alguien me enseñó marxismo en la universidad. No, claro, y yo creo que eso es súper interesante, porque quizás la que tiene más visión teórica es la Carmela Geria. Pero las otras columnas de otras mujeres es, como bien dices tú, bien vivencial, es el día a día. Y desde el día a día es que manifiestan, ¿verdad?, este pensamiento y estas prioridades de, bueno, ¿qué necesitamos del Estado? Y es un día a día, como bien decía, muy, muy precario. Es un día a día en un mundo donde no existe el Código del Trabajo. Claro. O sea, no hay ninguna regulación. Es un momento de crisis en Chile. Está el famoso que veíamos en el colegio, la migración de campo-ciudad, claro, que no es gente feliz yendo a las ciudades. O sea, acá se ve el impacto que tuvo esa migración. Para que la ciudad no estaba preparada. Exactamente, y ellas no la cuentan tanto, pero son casas de muy mala calidad, en muy malos barrios, fábricas que uno dice, que la industrialización de Chile, pero son fábricas donde las mujeres estaban 16 horas, y ellas cuentan donde después tenían que irse a la casa, seguir trabajando. Entonces yo creo que lo interesante es una configuración del feminismo desde el mundo del trabajo por trabajadoras. Claro, ¿no? Desde la experiencia. Desde la experiencia y desde el día a día. Por lo tanto, uno yo creo que empatiza muchísimo y uno les cree todo el rato. Claro. Lo que están diciendo. Claro, porque es testimonial. Estamos conversando con María José Cumplido respecto a Oro Triste, diarios feministas de obreras chilenas 1905-1908. Cuando yo leí el título yo pensé que eran como diarios privados, diarios personales, y no, pues son diarios publicados. 2 diarios que tuvieron durante 3 años publicaciones escritos por mujeres, por obreras chilenas. Ahora, otra cosa que me llamó muchísimo la atención es el concepto de virtud. Hay un par de artículos que están dedicados a la virtud y me impactó mucho la conciencia que ellas tenían de cómo a las mujeres se les entrenaba en la docilidad, claro, y cómo eso beneficiaba básicamente al capital. Exacto. Sí, yo creo que es súper interesante porque finalmente es la tesis de muchas autoras contemporáneas de que el patriarcado es una cultura, ¿verdad? Claro, y que está muy bien asociado al capitalismo. Exactamente. Y eso se relaciona con esta idea de la dominación, del trabajo gratuito de las mujeres también, y de la explotación de los cuerpos, entre comillas, más débiles, ¿verdad? Que son los de las mujeres. Y ahí también es interesante la lucidez sobre esto, que yo creo que tiene que ver con que estas mujeres de alguna u otra manera habitaban un mundo de hombres, que eran las fábricas. Porque debo recordar que la mayoría de las mujeres en esa época trabajaban particularmente como empleadas domésticas o como lavanderas, ¿verdad? Que eran como, obviamente, trabajos de mujer, lavar, feminizado. ¿verdad? Feminizado. Y ellas entran a la fábrica, entonces yo creo que en esa experiencia la sociedad también las miraba un poco raro. Además, es interesante decir que entran a la fábrica también porque el sistema capitalista es un sistema que requiere la mayor cantidad de mano de obra, y como tiene esta idea progresiva de la producción, o sea, cada vez se va a producir más y cada vez se va a producir más, necesitas más mano de obra para cada vez producir más. Y lo más barato posible también. Claro, entonces no es como que las mujeres llegaron al trabajo a principios de los años del siglo XX, en el caso chileno, porque hubo mayor equidad, no, ¿cierto? Sino porque había una necesidad de parte del mercado laboral de tener más mano de obra. Sí, por una parte sí, y por el otro es una época de crisis económica.
Y eso hizo que el sueldo del marido ya no alcanzara para mantener a la mujer, principalmente, porque los niños trabajaban también. Por lo tanto, y en un mundo donde si antes vivía en el campo, te fuiste a la ciudad, eso también hacía la vida mucho más cara. Claro. Por lo tanto, eso hizo que muchas familias tuvieran que ya trabajar los dos, cosa que tampoco era tan bien vista, por un lado. Claro. O sea, trabajar fuera de la casa, la mujer, digamos que... Y en fábrica particularmente, claro, ¿no? Porque se entendía que la mujer era empleada doméstica y la fábrica era un espacio nuevo para las mujeres de alguna manera. Y justamente yo creo que ese paso, ¿no?, al mundo del trabajo también hizo que los dueños de fábrica vieran lo que era finalmente ventajoso, que era la posibilidad de pagarle un 90% menos a las mujeres por el mismo trabajo. 90%, 92%, dicen muchas cifras. Tenían la posibilidad también de traer a los niños, a las niñas, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que marcó, digamos, el nacimiento un poco del movimiento obrero, que se va a demorar décadas, ¿verdad?, en conseguir un código del trabajo. Claro. Ahora, Cote, para cerrar, a mí me pasó que me pareció fascinante y me pareció tremendamente valioso relevar estos textos, también porque yo siento que a veces sucede que en los movimientos sociales contemporáneos hay una tendencia a la amnesia, ¿no? Sí, totalmente. Y a ti, nosotros hemos conversado de eso también, que hay mucho feminismo joven, sí, que siente que todo partió el 2018, sí, totalmente. con el mayo feminista, ¿no? Y es como, wow, hay mujeres que vienen trabajando por los derechos de las mujeres literalmente hace más de 100 años. Sí. En Chile, solo por decir en Chile. Y al mismo tiempo, y por eso es como, wow, qué bueno visibilizarlo, qué bueno tenerlo. Y por el otro lado también me rompe un poco el corazón que he pasado 120 años, todavía hay tantos temas que no hemos resuelto. O sea, uno dice la ley Carín ya tiene una mayor protección sobre el acoso, etcétera, pero luego la semana pasada se lanzó una mujer desde Hacienda, ¿no? O sea, es como... seguimos. Eso es lo triste, yo diría. El hecho de que en algún minuto se nos olvidó estas demandas, que tienen que ver con las demandas propiamente de las mujeres trabajadoras, que hablaban de prenatal, de aborto también, de sala cuna. Y si bien hemos avanzado en algunas cosas, creo que se ha perdido el diálogo particular de las mujeres trabajadoras con el Estado incluso. Y en ese sentido a mí me pareció muy interesante que estas mujeres fueran tan decididas y en una columna lo hacen, de hacer una jerarquía de estos son lo que necesitamos del Estado. Porque confían en el Estado, de alguna u otra manera. Y yo creo que el Estado siempre ha sido, para bien o para mal, algo necesario para el feminismo. Es el interlocutor. El interlocutor. Y por eso para el 2018, 19, ya no me acuerdo, me pareció muy curioso que las tesis hablaran de el Estado violador, el macho opresor, etc. Entiendo la metáfora, por supuesto, pero me parece que es complejo el hacer un eslogan en contra del Estado en un mundo donde lo que está avanzando es un modelo económico o una radicalización del neoliberalismo que busca acabar con el Estado, Milei. Claro. ¿Verdad? Y Trump ahora. Entonces también me parecía interesante en estas columnas justamente ir recuperando, no sé si la confianza, pero sí el trabajo mancomunado del mundo popular, del mundo obrero con el Estado. Y yo creo que eso es algo que el feminismo tiene que retomar. El cuáles son las demandas, cuál es la prioridad y cómo seguimos avanzando, ¿no? Justamente un movimiento feminista que ha ido declinando en los últimos 2 años al menos. Además también es como
hacer al Estado responsable, Por supuesto. ¿no? O sea, es como finalmente usted, institución, Sí. es quien tiene que velar y proteger, etcétera, por los trabajadores en general, pero por los derechos de las mujeres en particular. Oro Triste, diario feministas obreras chilenas, 1905-1908, está en librerías. Esto fue publicado por la gente fabulosa de Neón Ediciones, los pueden encontrar también en sus redes sociales. Hemos conversado con su autora María José Cumplido, o su recopiladora. Gran introducción, gracias María José. Gracias a ti. Un placer siempre conversar contigo. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.